Bien, vamos a iniciar el día de hoy. Entonces vamos a dividir el ejercicio de hoy en tres partes. Vamos a continuar viendo un poquito lo que es Microsoft Visio, pues para que vean un poco lo que son como las bondades de eso. Bueno, bondades más o menos. Hay otros software que pues suelen ser libres y más completos, pero podemos comenzar a ver, digamos, lo que podrían desarrollar. Después vamos a hacer ya un taller sobre identificación de las variables de un proceso de transporte. Igual manera yo subí al Classroom el material y la información del taller. Entonces yo creo que vamos a armar unas salitas más tarde con el fin de que en equipos de trabajo pues desarrollemos ese taller. Y después haríamos un ejercicio de socialización con el fin de que compartamos un poco lo que sería la visualización o la forma con la cual ustedes desarrollaron el ejercicio. Entonces el objetivo sería inicial ese. A partir de eso vamos a ver otra herramienta eh, enfocada un poco a lo que es optimización de carga. Yo en el Classroom les dejé un link para que instalen la aplicación, una versión de demostración, pero pues la idea es que la veamos más tarde. Y la idea es que el jueves comencemos ya. Pasaríamos de la parte de procesos, pasaríamos un poquito a la parte de gestión. Entonces la idea es que comencemos pues a trabajar. Entonces voy a compartir vicio con ese, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos a compartir vicio. Listo. ¿Me confirman si en pantalla? Sí, Se ve. Listo, perfecto. Entonces, bien, vamos a ver. Entonces, como les mencioné, la mayoría de estas aplicaciones o este tipo de software se dividen usualmente en categorías. Entonces, lo que yo puedo tener es una serie de tipos de dibujo que me permiten a mí compartir una serie de librerías, de gráficos que pueden generar, pues la opción de generar, digamos, mejores presentaciones, pero también comenzar a trabajar con otras aplicaciones. Me explico. Yo puedo desarrollar un diseño de planta, que es lo que vamos a ver ahorita, y a partir de ese diseño de planta, podemos comenzar a trabajar lo que conoceríamos como un layout, una simulación en 3D, etcétera. Entonces vamos a comenzar a trabajar algunas aplicaciones. Vamos a terminar un poquito lo que era el módulo de negocios. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver si está, no, ya. Vamos a irnos directo a diseño de planta. Entonces, este módulo de diseño de planta, desde el punto de vista logístico, lo que uno trabaja usualmente son estas dos aplicaciones. Entonces, la primera es diseño de oficinas y la segunda es distribución de planta. Entonces, vamos a comenzar un poco con la primera opción que sería distribución de plantas. El objetivo es trabajar todo el tema del layout o distribución de una infraestructura o de la distribución de planta, eh, de una planta de producción, pero en nuestro caso, para transporte y distribución, nos sirve mucho es para el tema asociado a el tema de muelles de carga y el diseño de sistemas de almacenamiento. Entonces, lo que yo pues, usualmente tengo acá es una librería. Aquí está en la parte izquierda la librería, en la cual voy a tener diferentes elementos. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el tema de los edificios, después podemos colocar algunas ventanas, no sé. Voy a hacerlo aquí de una manera muy improvisada, pero uno cuando hace este ejercicio, pues obviamente desarrolla todo el proceso de levantamiento de datos, columnas, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí instalo una puerta, pero resulta que esa puerta, si le damos clic derecho, puede ser otro tipo de puerta. Entonces, puedo utilizar una puerta batiente que pues sea mucho más ancha, de 3 metros. Entonces, ahí ya puedo comenzar a generar, digamos, lo que sería el tipo de distribución de planta. Sin embargo, pues obviamente hay muchas más librerías acá. Eh, por ejemplo, si yo trabajara en un muelle de carga, pues trabajaría este tipo de puertas. Obviamente depende de la configuración y la distribución. Ahora bien, hablando un poquito de transporte y distribución, ¿qué es lo más importante? Como lo mencionamos en la clase pasada, cuando hablamos de la conexión entre el transporte y la entrega de mercancía, y también de la salida de mercancía con respecto a la llegada a un destino, lo más importante usualmente está asociado a la conectividad que existe entre los dos procesos. Por consiguiente, si yo tengo aquí una serie de muelles de carga
que están configurados de manera continua. Por ejemplo, aquí tengo 3 muelles de carga. La idea es que estas áreas coincidan con lo que sería la realidad de la operación. Entonces aquí yo puedo tener áreas en las cuales eh, yo puedo tener la configuración de almacenamiento. Entonces es súper importante que desde el punto de vista de planeación del proceso logren identificar ese tipo de aspectos. Básicamente Visio, como lo vimos en la clase pasada, tiene una serie de librerías. Entonces lo que ustedes van a tener aquí es, por ejemplo, vehículos. Entonces yo puedo tener aquí diferentes tipos de camión, pero lo importante es que adapten las dimensiones a lo que es la realidad de la operación. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo colocar un camión. Coloquemos varios para entender un poco lo que puede funcionar o llegar a funcionar desde el punto de vista de distribución de planta. Entonces, ustedes pueden tener aquí una serie de camiones, pero lo que es importante entender es cómo funciona el flujo de proceso desde una serie de muelles de carga o de estanterías, busquemos almacenamiento. Por ejemplo, aquí, estanterías. Entonces, ¿cómo interactúo desde la estantería a la zona de alistamiento de mercancía a lo que sería el camión? Entonces, por ejemplo, si el camión tiene una puerta batiente, si tiene puertas laterales, si tiene un nivelador de carga, que es aquel dispositivo que me ayuda a adaptarme a la altura del nivel de la bodega, si la bodega tiene algún pozo que me permita, digamos, hacer que el camión se parquee. Bueno, ese tipo de elementos es importante entenderlos porque a partir de esta distribución o el conocimiento de lo que es el layout y la operación, es que realmente puedo generar y gestionar procesos. Una de las grandes lecciones y aprendizajes que uno puede encontrar es que la idea de optimizar o aplicar modelos matemáticos, optimizar, mejorar los tiempos, las operaciones, implica que yo ya haya conocido los procesos y caracterizado las características de ese tipo de procesos. Obviamente aquí en Visio pueden encontrar estivas, pueden encontrar cintas transportadoras, montacargas, digamos que estivadoras. Aquí en Colombia es muy curioso, pero aquí en Colombia no sé, no recuerdo mucho en Argentina, pero a estos elementos se le pone nombre de animales. Es un tema curioso, pero por ejemplo, a las estivadoras, o sea, los elementos, los carros manuales de transporte de estivas, se les dice gatos, a los montacargas se les dice toros, a los camiones se les dice mulas. Entonces, digamos que también a veces es bueno conocer este tipo de, de palabras que hay en algunos sitios. Entonces, sí es importante que comiencen a entender cómo funciona este tipo de elementos. Puedo tener también bidones o tanques para entender lo que sería otro tipo de operación. Lo mismo los tipos de vehículos. ¿Qué es lo importante? Entender a través del layout y el levantamiento de procesos cómo podrían ustedes eh, caracterizar y entender los flujos del proceso y entender cómo puedo cargar mercancía o descargar mercancía. ¿Listo? Después del taller vamos a ver un poquito lo que es optimización de estivas y de contenedores, lo cual pues se convierte como una herramienta también adicional para mejorar los procesos de transporte y distribución, que es lo que vamos a ver después. Pues digamos que es como la introducción. Obviamente dentro de Visio, pues en las características de distribución de planta está el tema de oficinas, aquellos que pues manejan el tema de administrativo, de gestión, etcétera, van a encontrar, por ejemplo, que ustedes pueden tener la sala, pueden tener, no sé, una puerta, pero aquí también van a encontrar lo que son los mobiliarios, entre ellos, por ejemplo, cubículos. Entonces ahí van a estar algunos cubículos, obviamente lo hice muy pequeño, pero aquí pueden, digamos, facilitar y gestionar los procesos desde el punto de vista administrativo. ¿Por qué razón? Cuando ustedes pueden hacer o tengan la oportunidad de tener un layout o una distribución de planta o un plano de lo que son los procesos administrativos, se van a dar cuenta que van a tener la capacidad de entender cuál es el flujo de información de los procesos. A pesar de que la logística de transporte y distribución gestiona productos a través de punto A a punto B o punto C, depende de la configuración de la distribución,
es importante que ustedes logren detallar con claridad cuál sería el flujo también del proceso administrativo. Entonces, sí es súper importante que comiencen a mirar este tipo, digamos, de alternativas a la hora de gestionar transporte. Bien, veamos un poco también. Bueno, aquí en distribución de planta, aquellos que estén en el área de manufactura, de producción, de distribución, se van a dar cuenta que también está el módulo de maquinaria. Entonces, para efectos de la clase, pues sí, vamos a trabajar un poco lo que sería la distribución de planta de un proceso logístico, pero también pueden encontrar en este módulo el tema de tornos, pueden encontrar fresadoras, cisallador, bueno, algunas máquinas, entre ellas pues también el tema de talento humano. Entonces aquí pueden tener la persona, pueden hacer bancos de trabajo, todo el tema de extinción de incendios, obviamente con el tema de seguridad, entre otros. Entonces digamos que ahí les va a ayudar mucho este tipo de herramientas a desarrollar lo que se conoce como distribución de planta. Entonces, pues es como la herramienta que les va a permitir a ustedes trabajar de una manera un poquito más ágil en el tema de distribución. Aquellos que hayan trabajado alguna época, eh, digamos el tema de planos en AutoCAD o manejan, digamos, Solid, entre otras herramientas, Visio tiene la ventaja de que ustedes pueden tener esta distribución y a la hora de exportar, perdón, guardar como, les va a permitir aquí guardar en otros tipos de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí aparece el dibujo de AutoCAD, aparece el tema de intercambio de AutoCAD, que es el de XW, entre otras aplicaciones. Entonces, digamos que dentro de la más utilizada posiblemente sería el tema del dibujo AutoCAD. Eso les va a permitir, pues obviamente, tener o exportar de una mejor manera sus archivos. Bien, pues vamos un poquito a categorías. Ya vimos el tema de, bueno, en distribución de planta hay otras herramientas que les puede ayudar, por ejemplo, planos de vivienda, el tema de aires acondicionados, el tema de planos de planta, el tema de canalizaciones. Entonces, a partir de una estructura o de un plano básico, ustedes pueden comenzar a trabajar todo el proceso de otros tipos de planos asociados no solo a la distribución de planta o al diseño de oficinas. Entonces, digamos que, digamos como dato curioso, también está esa opción dentro de Visio. Pasemos ahora, bueno, antes de pasar, sí, vamos a diagramas de flujo. Entonces, en diagramas de flujo van a encontrar diferentes alternativas para que ustedes puedan hacer sus dibujos o sus diseños de planos de planta. Entre ellos, pues van a encontrar, primero que todo, el diagrama de flujo básico, que es del cual ustedes me comentaban en la clase pasada sobre la simbología, no la simbología de procesos productivos, o de transformación, sino la simbología que usualmente trabajamos desde el tema de procesos. Entonces, por ejemplo, aquí está el inicio, después están los procesos, pueden tomar una decisión, esa decisión genera un proceso o no, entonces digamos que ahí van a poder conectar. Y lo que van a encontrar ustedes es la posibilidad de conectar. Entonces aquí ustedes pueden conectar todos sus símbolos de acuerdo al diagrama de flujo que tengan ustedes. Recordemos un poquito que desde el punto de vista de gestión de procesos, se está manejando mucho este símbolo. Entonces, hace algunos años trabajábamos lo que se llamaba documentación, en la cual, por ejemplo, generábamos una factura, una orden de despacho, una orden de distribución, bueno, lo que sea. Pero resulta que ahora muchos datos se hacen a través de aplicaciones o de sistemas de información o módulos de un sistema de información. Entonces, usualmente se utiliza ahora este símbolo, que es el de documento, el de registro de datos. Hagan de cuenta que yo estoy registrando datos en una tablet, en un computador, en un celular. Entonces, este símbolo es como homólogo a lo que conocimos en alguna época como documento. Y el otro elemento o el otro símbolo que se está utilizando bastante es este, el de base de datos. Obviamente eso viene desde la parte de ingeniería informática, en la cual ustedes tienen la posibilidad o la capacidad de poder guardar información en un sistema, en una base de datos, SQL o lo que sea. Entonces,
ahí van a encontrar la posibilidad de generar ustedes toda la caracterización. ¿Cómo funciona en la mayoría de software? Básicamente le dan doble clic y aquí escriben el sí o el no. Por ejemplo, una decisión. Y en el caso acá, ustedes pueden escribir el diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, generar orden, o pueden acá decir rechazar cotización, no sé. Ya aquí aprobar cotización. Entonces, digamos que estos diagramas de flujo les van a permitir a ustedes generar, eh, pues de una manera muy sencilla, los diagramas sin que queden tan feos como los hacía uno en Word. En mi época, pues, uno hacía esos procesos en Word y quedan algo como torcidos, mal cuadrados. Entonces, eso, digamos, sería el diagrama de flujo clásico, si entramos al módulo de diagramas de flujo, pero podemos entrar a uno que se utiliza mucho más, que se conoce como diagrama de flujo de funciones cruzadas. Y posiblemente los que estén trabajando en el tema de calidad o que tengan a su cargo un proceso de calidad, de auditoría, ISO 9001, lo que sea, se van a dar cuenta que los procesos se manejan por estas columnas llamadas calles. Entonces, digamos que aquí ustedes pueden encontrar funciones o procesos en los cuales gestionan una actividad. Voy a darles un ejemplo. Aquí tengo carga de mercancía. Aquí yo voy a tener transporte, descarga de mercancía y finalmente, no sé, facturación. Entonces, lo que yo voy a hacer básicamente es un diagrama de flujo en el cual lo que voy a tener en cada columna corresponde a la responsabilidad de cada proceso. Entonces, es posible que yo tenga una decisión, en el caso de que no, pues hago algo, en el caso de que sí, voy gestionando la carga, después pueden ir haciendo el transporte, después toman una decisión, en fin. Digamos que esto les va a permitir a ustedes identificar los procesos a lo largo de diferentes etapas de la cadena de valor, por ejemplo, o de la cadena de suministro, o de los procesos que tengan ustedes registrados. Entonces aquí yo puedo tener proceso de transporte. ¿Listo? Y esto les va a permitir a ustedes pues llegar a, finalmente a un proceso, por ejemplo, en este caso un fin, en fin. ¿Listo? Entonces digamos que en diagramas de flujo, a pesar de que inicialmente vimos el diagrama de flujo básico, los que más se utilizan son este tipo de diagramas de funciones cruzadas, que es lo que me permite integrar o entender cómo funciona a lo largo de una serie de procesos cada una de las actividades que haya gestionado en la cadena de valor. Entonces, digamos que esto es otro ejemplo de lo que podrían desarrollar ustedes en un sistema de información, perdón, un sistema de graficación de procesos. Y vamos a integrar. Tengo una pregunta. Sí, claro, dime. ¿Puedes volver al proceso de calidad? Sí, vete. Este proceso de calidad muestra los pasos que sigue la mercadería, ¿sí? Entre Sí, las no, enfócalo más diferentes... desde procesos. Ok, Ajá, entonces son los procesos que recibe la mercadería. correcto. Y tú dices que esto se utiliza en calidad. En los sistemas de gestión de calidad usualmente se grafican ese tipo de diagramas. Sin embargo, ¿Cómo? ahorita vamos a ver otros tipos de diagramas que, por ejemplo, aplicarían, por ejemplo, a arquitectura de negocios o a sistemas Eh, como Visage, etcétera. ¿Mm? Mi pregunta es, ¿cómo se conecta la calidad con el proceso? ¿Cómo puedo entender que tengo un problema de Mira, calidad entonces, si cuando tú estoy hablas de viendo los gestión de calidad, procesos? Mm. ajá, cuando hablas de gestión de calidad, tienes que entender la calidad o desde la gestión, o desde la calidad del producto, o desde la calidad del servicio. Entonces es digamos que es súper importante entender que en algún momento de tu diagrama de flujo, o puedes tener una calle que corresponda, digamos, a control de calidad, por ejemplo, acá. Aquí yo voy a colocar verificación. Entonces, por ejemplo, cuando haces un transporte de carga, es posible que en algún momento entregues la mercancía
y en el proceso de entrega de la mercancía tengas que hacer algún control, un muestreo, una recepción de la mercancía. Por ejemplo, me llegó uva para un proceso de vino. Entonces descargo la mercancía y una muestra de esa uva sería la verificación de carga o la verificación de control de calidad. Eso Mm. sería desde el punto de vista de control de producto. Entonces voy a colocarlo aquí como en un color diferente. Esto sería como color de producto o calidad del producto. Pero si Hablaste estoy de hablando, dime. diferentes calidades, calidad del Ajá, producto, calidad del proceso. sí. ¿Cómo se ve eso aquí en este diagrama? Entonces mira, aquí tú puedes escribir básicamente verificar estándares. Básicamente está en la descripción. Y posiblemente aquí tú tengas un proceso de decisión en la cual se aprueba o no una mercancía. Entonces yo aquí borro esta flecha y aquí yo tomo la decisión si verifico o no el producto. Perdón, voy acá. Profe, entonces, se podría hacer, por ejemplo, para cada punto crítico de control en un proceso de alimentación, así. Exacto. eh, y no necesariamente esté como según una verificación de carga, sino que pueda aparecer como Uy, lo que estás entre el proponiendo, proceso. sí, lo que estás proponiendo es lo que llamamos no control de producto, sino control del proceso. Entonces, Ah, hablemos un poquito de calidad. Nos desviamos un poquito, pero vale la pena. Los controles de calidad se dividen en tres etapas. Tú puedes tener un control de calidad de inicio de proceso, o aquí lo llamamos en Colombia inicio del tubo, en el cual aquí hago un control de calidad a la salida del proceso de transporte. Lo mismo puede pasar en un proceso de producción. Yo verifico al inicio mi materia prima. En este caso, yo controlaría la calidad de la salida de la materia prima. Podría tener algunos controles a lo largo del transporte. Entonces, me adelanto un poco a un tema que se llama tracing. Tracing. Entonces, tenemos ingenieros electrónicos. Entonces, aprovechemos el tema. En digamos que desde el punto de vista de control de calidad, se está trabajando mucho con lo que se conoce como Internet de las Cosas, los IoT. Mm. Entonces, piensen ustedes en un dispositivo que me permita controlar la temperatura desde la salida de la mercancía, desde la finca, por ejemplo, hasta la llegada a la planta de producción. Y ese dispositivo, a través de una serie de, digamos, de sensores, podría enviarme en tiempo real cuál es el nivel de temperatura del camión. Entonces lo que ustedes van a encontrar es un proceso de trazabilidad en el cual mediante, no sé, voy a decirlo algo muy sencillo, un Arduino conectado a un sensor de temperatura y con una antena de Wi-Fi o una antena o un Bluetooth conectado al celular. Entonces yo puedo comenzar a emitir señales de la temperatura del camión cada 5 minutos. Y así puedo hacer un rastreo del control de temperatura de la mercancía. Entonces, lo que puedo tener aquí es un proceso de tracing o de control a lo largo del proceso. Entonces, nos volvemos un poquito. Está el control de calidad al inicio del proceso. Puedo tener un tracing a través de nuevas tecnologías, por ejemplo, a lo largo del proceso. Y al final del tubo o al final del proceso puedo tener otro control de calidad. Entonces, cuando yo hablo de control de calidad de producto o de proceso, puedo tener esas tres diferentes etapas. Lo importante es que es identificar dentro de la descripción del procedimiento, aquí estamos en procesos, pero cada cuadrito de estos va a tener un procedimiento indicándome a mí qué tengo que hacer. Ya eso se refiere a procedimientos, protocolos, bueno, después de pandemia se pusieron de moda muchos nombres asociados a describir qué es lo que pasa. Entonces ahí vamos a tener todo el proceso de control de calidad o de gestión de la calidad. Pero ahorita está muy de moda el concepto de tracing. O sea, a través de Internet de las Cosas o nuevas tecnologías, ¿cómo puedo hacer una trazabilidad del proceso para mejorar o controlar de una mejor manera la calidad del producto? Tengo una pregunta El proceso, más. entonces me vuelvo un poquito. Mm. Al proceso, ¿qué pasaría? Entonces yo puedo tener aquí un tracing del camión. Entonces en este caso estoy controlando esa hora del proceso del camión, no el producto.
¿Qué pasa con el proceso del camión o del viaje como tal? El viaje que se hace del punto A al punto B. Entonces, con un computador a bordo, lo que puedo hacer es trazabilidad, por ejemplo, de paradas, orígenes, puedo hacer un control de consumo de combustible, puedo hacer un control de velocidad, etcétera. Entonces, eso me va a permitir a mí hacer un control, pues, de, como tal del proceso de transporte. Entonces, eso también nos puede ayudar desde el punto de vista de la gestión de la tecnología, mejorar este tipo de actividades. No sé si les quedó claro o de pronto Sí, si quieren tengo profundizamos. una pregunta más. Sí, Sí, sí. ¿Quieres sí, hacer tú la Mauro. pregunta? Mauro, Bueno, ¿cierto? bueno, Mauro. Ok. Una pregunta más. Ujú. Aquí tú hablas de la calidad del producto y agregaste eh, procesos que controlan esta calidad. Y Ujú. además agregaste trazabilidad, por ejemplo, como un proceso que se le aplica a estos productos. Sí. En los controles de calidad y la trazabilidad genera información y la información también es un producto. Este tipo de diagramas me sirve para entender o controlar o registrar problemas de calidad en la información que me generan mis procesos o solamente Eh, está enfocado a procesos uy, metemos a... independientemente, porque digamos, hoy en día se genera tanta información que la Ajá. información pasa a ser el producto que se consumen en muchos lugares. Por ejemplo, los remitos es que se generan esto que haces de tracing, todos estos datos que se generan a veces no están conformes con estándares de calidad que tú necesitas para poder utilizarlos en tu proceso de decisión. Sí. Entonces, mi tema específico es control de calidad de información. Entonces, ¿este tipo de análisis me sirve a mí o no me sirve? Esa sería mi pregunta. Uy. Entonces vamos a un tema fuerte. Entonces, ahorita se está trabajando mucho, digamos que esto a nivel de diagrama de flujo, pero si nos metemos a nivel macro, existe algo llamado arquitectura empresarial. Entonces, la arquitectura de negocios es la forma o el camino con el cual yo puedo caracterizar proceso, producto, tecnología e información. Entonces resulta y acontece que cuando tú tienes un proceso, o como digamos que el ejemplo que yo les daba de McDonald's o cualquier restaurante de comida rápida, un restaurante de comida rápida maneja producto, pero también maneja un servicio. Lo que tú acabas de mencionar, si yo tengo un remito, yo entrego la mercancía, listo, hay una trazabilidad de la entrega de la mercancía, pero detrás de eso hay datos asociados al, digamos, a lo que fue la calidad del producto a lo largo del proceso. Entonces, ¿qué implica ese control de calidad? De que dentro de la gran arquitectura de negocios, si creo ahorita les roto una aplicación que hay en la cual muestra todo el modelo de arquitectura de negocios, tú puedes generar controles de información, perdón, control de proceso, control de datos, control de tecnología y control de procesos. Ya eso digamos que es un modelo un poquito más meta avanzado, se llama metaprocesos, en los cuales tú puedes comenzar a jugar con eso. ¿Qué es lo que llega a Ujú. suceder? Si vemos el diagrama de flujo como están viéndolo en pantalla, hagan de cuenta que dentro de cada proceso hay un Power BI o un análisis de datos, llámese bueno, cualquier aplicación que maneje. La más común ahorita es Power BI, pero está Tableau, está Python como una herramienta de análisis de datos también. Obviamente a Python hay que generarle pues toda una plataforma para la lectura y una lectura HTML, Sí, bueno, básicamente sería inteligencia de negocios ajá. o analítica. Tú Sí, lo que pero hablas son analítica va dentro reportes. del proceso Mm. y más que todo bueno, la conectividad que tú vas a tener en el proceso. ¿Qué es lo interesante? A mí no me interesa de pronto tanto los datos que se generan acá, sino que me interesa más la conexión que hay con otros procesos. O sea, qué consecuencias tuvo el análisis de temperatura en un camión a lo largo de 40 viajes o 40 envíos. Cómo funcionó la temperatura a lo largo de esos 40 envíos y qué decisiones se toman. Entonces, esta flechita, que a veces es lo que menos uno tiene en cuenta, resulta que viene siendo lo más importante desde el punto de vista de consecuencias
o toma decisiones, no son consecuencias, es toma decisiones con base en la gestión de procesos. Entonces, sí, técnicamente haz de cuenta que existe un Power BI o una analítica de datos detrás de cada uno de los procesos y la pregunta es dinámicamente qué consecuencias genera en el siguiente proceso o en los siguientes procesos, por ejemplo, en una toma de decisiones. Ok, gracias. ¿Listo? No, igual después hablamos de ese tipo de información o de datos, porque Ujú. sí es interesante comenzar a hacer ejercicios de analítica. Eso lo hacemos después. Listo, bien. No sé si tengan alguna pregunta. Creo que Miguelina tenía una pregunta. Listo. Entonces, sigamos. Por ahora hicimos un diagrama de flujo, digamos, sencillito, que son los diagramas de flujo de funciones cruzadas. Después pasamos, ¿a alguien le gusta Lean Manufacturing acá? ¿O sea, certificado en Lean? ¿O le gusta ese tema de implementar Lean? Por ahora ninguno. Listo. Resulta que una cosa es, ¿cómo gestionarlo? Una cosa es la gestión del proceso, otra cosa es el análisis, la caracterización del proceso, pero uno de los temas importantes y que poco se manejan dentro del Lean Manufacturing es el concepto de comunicación. Entonces, muchas veces, y a algunas empresas les gusta lo que vamos a ver ahorita, es caracterizar sus procesos, perdón, de una manera un poquito más animada. Entonces, lo que van a encontrar es, por ejemplo, acá esto. Van a encontrar lo que son símbolos asociados a lo que sería cada uno de los procesos. Entonces, aquí yo puedo tener ingeniería de producto, lo que hablaba Mauro ahorita, análisis de datos. Entonces, lo que ustedes pueden comenzar a desarrollar son diagramas de flujo un poquito más creativos. Yo sé que los que somos ingenieros, nos da duro este tema, eh, pero digamos que este tipo de diagramas tienden a ser un poquito más amigables desde el punto de vista de mostrar algunos tipos de resultados. Entonces, aquí yo puedo comenzar a desarrollar ese tipo de procesos, algo así. Se nota que no soy muy bueno para esto, pero pues es la idea. Entonces aquí ustedes pueden tener el producto, pueden tener el tema de información, documentos, etcétera. Entonces, este tipo de diagramas, eh, que son desde el punto de vista un poquito más creativos, llámese el diagrama de flujo en 3D o el de flujo de trabajo en 2D también, son diagramas que permiten generar una mayor organización de lo que son datos, usuarios, documentos, productos, procesos, entre otros. Entonces ahí van a encontrar la posibilidad de mostrar de una mejor manera, si podemos llamarlo un poquito más creativa, los diagramas de flujo. Otra manera de caracterizar, y de pronto le va a interesar mucho a los que estén trabajando el tema de analítica de procesos, es todo el tema asociado a, ya les digo, los diagramas BPMN. Entonces, pregunta, ¿quién ha manejado Visagi alguna vez? Venga, les escribo en el chat. Visagi. Visagi es una aplicación que se encarga de caracterizar modelos de procesos. De por sí la palabra BPMN corresponde a una notación de modelamiento de procesos de negocio. Voy a compartir una página web así rápidamente. Ya la comparto, espera un segundito. Ah, veamos. Eh, ¿Te refieres al Business Process Mining? Sí, también O, es otro nombre, pero desde la notación de procesos como tal, se le conoce como notación de procesos de negocio. no, es otra cosa entonces. El Business Process Mining Ah, es no, entonces ya estoy hablando de la datos. minería de Sí, procesos. sí. No, no. No, aquí es notación de procesos. O sea, antes de hacerle minería a los procesos, yo tengo que caracterizarlos. Sí, sí. Ujú. Entonces,
A nivel mundial existe una caracterización de lo que son los procesos de negocio y todo el proceso de caracterización, digamos, de actividades. No sé si ya trabajaron algo llamado dinámica de sistemas, en el cual ustedes trabajan todo lo que es diagrama de Forrester, análisis de procesos, etcétera. Sí, doctor. En mi caso, sí. Ah, sí, tú sí hiciste el proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo comenzar. ¿Escuchan? Hola, ¿me escuchan? No, se Sí, Sí, se bloqueó. se escucha escucha perfecto. bien. Sí, No, sí. pero es que se bloqueó mi pantalla. Entonces, deme 2 minutos, me vuelvo a conectar, ¿listo? 3 minutos. Ya voy. Esperen. Listo, ya regresé. Entonces, les estaba compartiendo. Vamos a compartir. Vamos a compartir acá. Entonces, vamos a compartir esto. Listo. ¿Sí logré en pantalla? ¿Ya? Sí, se ve Sí, perfecto. se ve Sí, se bien. ve. Entonces, ¿en qué consiste el modelamiento de procesos? Básicamente lo que yo tengo son tres estados. Un estado de inicio, un estado intermedio y un estado final. ¿De qué? Pues obviamente el proceso. Entonces, un estado de inicio se caracteriza porque aparece como en pantalla donde dice orden recibida. Entonces, lo que yo tengo es un circulito que no tiene, digamos, que negrilla, ni está relleno, ni nada. Ahí lo que yo tengo caracterizado es el estado inicial, o sea, qué recibo en mi proceso. Si lo relacionamos con los diagramas de toda la vida, de inicio, proceso, decisión, sería como el inicio. Entonces, yo tengo un estado inicial. Ese estado puede ser de diversas maneras. Si ustedes ven ahí, hay como un sobre de correo. Entonces significa que la orden es recibida por correo electrónico. Lo que hago después es hacer una revisión de inventario, entonces el símbolo de proceso de siempre, que es el rectángulo.
Después comienzo a tomar la decisión si el artículo está disponible. Si está disponible, pues lo envío. Si no está disponible, pues toca comprarlo. Si no se puede enviar o se puede enviar, entonces se envía una toma de decisiones o se envía una serie de procesos. Entonces, si ustedes observan, el diagrama del flujo va a tener un estado inicial, unos procesos y decisiones, y al final van a encontrar que hay unos círculos como sombreados. Eso corresponde al que vendió digamos, al que, sí, como al que tiene el estado final del proceso. Entonces, esta forma es la que les va a permitir a ustedes o a los ingenieros de desarrollo poder construir, digamos, lo que sería una aplicación o desarrollar una app, alguna herramienta que les permita gestionar un proceso. Entonces, ese software o los diferentes software que hacen esto, hay uno que se llama Visagi, que es el que les escribe en el chat, pero aquí en Visio está una opción que se llama acá en diagramas de flujo, diagrama BPMN. Entonces lo que yo puedo construir es un proceso que tiene o un estado inicial, o un estado intermedio, o un estado final. Hagan de cuenta que aquí yo tengo el inicio del proceso, terminar la primera etapa y al final, finalización de proceso. Y aquí yo comienzo a gestionar o a construir procesos o toma de decisiones. Profe, seguimos viendo la misma pantalla. No sé, Sí, ay, perdón. Voy a vicio, gracias. de nada. Ahí, ahora sí. ¿Ya la ven? Perdón. Ahora sí. Listo. Entonces lo que van a tener es un estado inicial, que es el circulito normal, un arito o un aro que corresponde al estado intermedio y uno que corresponde al estado final. Y lo que ustedes pueden construir es básicamente el proceso acorde pues a cada una de las decisiones que se tomen o se lleguen a tomar. Entonces digamos que aquí ustedes pueden colocar correos electrónicos, bueno, hay una serie de simbologías. Lo mismo, pueden tomar las calles, las que vimos ahorita en los procesos, pues de una manera un poquito más aplicada. Entonces, este tipo de diagramas corresponden a otra metodología con la cual ustedes podrían construir sus procesos. ¿Cuál es la ventaja? Que ustedes van a tener aquí estos tres elementos que son los más importantes, los estados. Un estado inicial, estado intermedio y estado final. Y con esto pueden asociarlo, y sobre todo la pregunta que hizo ahorita Mauricio, que corresponde Mauro, solo Mauro, perdón, que corresponde, entre comillas, a los controles que yo puedo desarrollar. Inclusive puede gestionar aquí las bases de datos que corresponderían a la información que se está generando. Entonces, por ejemplo, si tengo una orden de transporte, yo aquí puedo tener todo lo relacionado al almacenamiento de información o los datos que estoy guardando para poder analizar la calidad del proceso, pero también la calidad de la información. Y ahí hay una experiencia interesante. En Colombia, eh, ustedes conocen las bolsas de plástico todos, ¿cierto? Sí. Bien, en Colombia, por cada región le dan un nombre distinto. Medio anecdótico acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo en Colombia tenemos bolsas, en Bogotá, en Cali se le dicen chuspa, en la costa se le dice talego, en algunas regiones de los llanos o de la selva se les dice talega o se les dice costal, etcétera. ¿Qué sucedió con el ejército de Colombia? El ejército hace 20 años implementó, bueno, trató de implementar SAP, pero antes de implementar SAP o SAP, hicieron algo que se llama categorización de productos. Y resulta que cuando hicieron el inventario de esos productos, se dieron cuenta que habían 40 formas distintas de mencionar el mismo producto. O sea, una bolsa de plástico estaba escrita de 40 maneras distintas. Entonces, un ejercicio que se tuvo que desarrollar fue estandarizar y catalogar todos los productos del ejército con el fin de que cuando yo desarrollara, por ejemplo, un pronóstico, no tuviera esa problemática de que pronosticaba 40 productos distintos. Lo mismo sucedió con una empresa que asesoramos hace algunos años del sector electrodomésticos.
Entonces aquí en Colombia resulta que tenían una empresa grandísima que distribuye en todo el país. Tenía televisor, TV, tele, tenía televisor con carga, en fin. Entonces, todo ese tipo de datos que lastimosamente estaban mal categorizados o mal unificados, pues generó problemáticas a la hora de desarrollar cualquier tipo de proceso. Llámese un pronóstico, una orden de pedido, un traslado de mercancía, etcétera. Entonces es súper importante, a pesar de que uno ve la teoría, los procesos, el detrás de la calidad de los datos, que es lo que mencionaba Mauro, cómo puede afectar la gestión adecuada de un proceso. Es más, un pronóstico de ventas, cómo se puede ver afectado por la mala calidad de la información que yo tengo. Entonces, en vez de pronosticar 1000 televisores, pronosticaba 70. ¿Por qué? Porque no tomaba en cuenta toda la información asociada. A pesar de que existen los códigos de barra, etcétera, pues lastimosamente en esa época la tecnología no era muy adecuada en las bases de datos. Entonces sí es importante que tengan en cuenta que a pesar de que uno tenga caracterización de procesos, diagrama de flujo, bases de datos, es súper importante jugar con la calidad del producto. Entonces, pero en la calidad de la información. Entonces, categorías. Ya vimos los diagramas de flujo, ya vimos los mapas o planos de planta, ya vimos los de negocios. Existe una opción acá que se llama programación, que es utilizada mucho, sobre todo en los que estén trabajando el tema de proyectos, por ejemplo, los diagramas de PERT o los diagramas de proyectos. Entonces, aquí lo que yo puedo tener es una forma bonita de comenzar a caracterizar el ciclo de un proyecto. Entonces, digamos que aquí van a encontrar esa forma con la cual pueden conectar ustedes sus proyectos. ¿Listo? Pues obviamente mediante la metodología de PERT, perdón, de redes de proyectos, pueden tener aquí todo el proceso. Lo otro es jugar un poco con líneas de tiempo. Aquí en programa van a encontrar las escalas de tiempo, que pues es otra forma como de que ustedes puedan desarrollar sus líneas de tiempo o las líneas de sus proyectos. Entonces ahí pueden encontrar la forma de hacer cronogramas, tomas de decisiones, hitos de proyecto, etcétera. Yo sé que a algunos profes les gusta jugar con esta o trabajar con esta metodología. Y en proyectos o en programa está el diagrama de Gantt. Aunque personalmente prefiero trabajar Project o alguna herramienta o en un Excel muy bien montado, en el cual tenga la posibilidad de jugar con este tipo de herramientas. Ahora vamos a hacer un extra pequeñito. Yo sé que... Ay, perdón. Ya les comparto de nuevo. Ah, Entonces, vicio, aparte de manejar diagramas de flujo, bueno, en general básicamente son diagramas de bloque, mapas de planta, distribución de planta, negocios, proyectos, tienen unas opciones adicionales. El tema de bases de datos, que es muy de ingeniería informática de sistemas, o el tema de redes de computadores, pero hay una opción que de pronto les gusta a algunos de ustedes. Entonces, por ejemplo, los que estén trabajando el tema de control, aquí está la parte de sistemas de control industriales, la parte de sistemas, energía de fluidos. Si a alguien le gusta por ahí el tema de válvulas, de jugar con sistemas electroneumáticos, temas de electricidad, dibujos de piezas, procesos de control, perdón, procesos unitarios o procesos químicos, lo encuentran en esta opción, o el tema de circuitos y lógica. Entonces, aparte, digamos, de la parte de gestión de operaciones, gestión de procesos, diseño de planta, este módulo de ingeniería, pues es una otra alternativa que pronto necesitan ustedes para mejorar la presentación de algunos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí en control de ingeniería van a encontrar todo el tema de válvulas, canalizaciones, instrumentación, recipientes, etcétera. Entonces, ahí van a tener la posibilidad de poder desarrollar o tener la capacidad de tener algunos diagramas un poquito más mejor montados o más editables, mejor decirlo así,
para sus trabajos o proyectos. ¿Listo? Entonces, por ahora, eso sería, digamos, lo que es la aplicación. La otra alternativa, que es gratuita, y voy a compartir pantalla en otra aplicación, se llama Draw.io. Entonces voy a escribirlo en el chat. Personalmente esta me gusta eh, más que Vicio. ¿Sí entró? Ok. Aunque usuario lo tendré. Bien está la versión para descargar e instalar localmente sin internet. Ah, sí, hay una opción que funciona, digamos, ¿cómo se llama? Con Java, creo que está desarrollada, Sí, que permite localmente. Ujú. tenerla, digamos, local o dentro de su computador. Esa la tengo por ahí guardada. De pronto se las comparto. Pero básicamente lo que yo tengo en esta aplicación de Draw.io es la posibilidad de crear varios tipos de diagramas. Entonces, si hablábamos ahorita, por ejemplo, de algunos diagramas, aquí están los diagramas de ingeniería, de circuitos. Está obviamente la opción de los diagramas de flujo de funciones cruzadas o diagramas de flujo en general. eh, y digamos otras categorías como diagramas de flujo que aquí están. Entonces ahí van a encontrar sus diagramas de flujo que pueden desarrollar a través de una plantilla. Funciona muy, muy parecido a lo que es Vicio. Ah, estoy sin permisos ahorita. Tenemos un problemita de correo en la oficina, pero básicamente pueden desarrollar todos sus diagramas de flujo eh, en este tipo de alternativas. Si seleccionan la opción de negocio, que es la que vimos hace 8 días, van a encontrar las espinas de pescado, los gráficos de flujo, cadenas de valor o gráficos de tiempo, eh, bueno, algunos tipos de redes. Por ejemplo, este diagrama de red lo vamos a utilizar más adelante para hacer ejercicios de optimización. eh, Organigramas, diagramas de flujo, diagrama de relación, eh, tableros Kanban, aquellos que les gusta el tema de mapas de modelos de Kanban para el tema de proyectos, diagramas de funciones cruzadas, mapas mentales, entre otros. Bueno, aunque el tema de mapas mentales ahorita se está trabajando mucho con analítica de texto. Por ejemplo, en Python pueden desarrollar alguna aplicación que relacione, por ejemplo, los artículos científicos que están leyendo. Entonces, eso les permite generar la posibilidad de tener sus diagramas. No sé si tengo alguno guardado. No. Listo. Entonces, digamos que Draw.io es una herramienta gratuita que es bastante versátil, que la pueden conectar pues obviamente a su Drive o tenerla local y poder trabajar sus diagramas. De igual manera, en GitHub pueden encontrar algunas aplicaciones ya para hacer algunos tipos de diagramas. Entonces, eso les ayuda mucho a mejorar y desarrollar actividades como las que vamos a hacer ahorita. Ah, bueno, aquí aparece. Entonces funciona igual. La parte izquierda tiene una librería, aquí arriba manejan las conexiones y lo que hacen es hacer sus diagramas. Eh, entonces, si se dan cuenta, es muy, muy parecido. Inclusive a mí me parece más versátil para hacer los diagramas, ¿no? Aquí está la parte de edición, el tipo de texto, los estilos. Digamos que les permite a ustedes desarrollar toda la caracterización de procesos de una manera un poquito más rápida en cuanto a lo que estén trabajando. Inclusive pueden mezclar diagramas. Voy a darles un ejemplo. Yo puedo tener un diagrama de flujo, pero al mismo tiempo podríamos colocar aquí unos diagramas de value stream mapping, de mapeo de procesos. Entonces no sé si recuerdan las 8 de la semana pasada que vimos esto, que es construir el mapa de proceso en el cual yo puedo tener una serie de información asociada a los diagramas de flujo.
Entonces ahí pueden desarrollar ustedes metodologías o diagramas que, entre comillas, no combinaría, o sea, en teoría no combinan, pero en la práctica sí yo puedo combinar varios tipos de diagramas. Entonces, un segundito, hacemos el ejemplo para que lo vean. Entonces, en el Value Stream Mapping yo tenía un macroproceso. Ese macroproceso generaba unas señales a través de información y ahí podíamos asociarlo o a un cliente o a un proveedor. Entonces, digamos que a través de estos diagramas ustedes pueden comenzar a generar eh, sus procesos. O sea, digamos que la herramienta es un poquito más sencilla, pero les permite generar la misma potencialidad de sus diagramas de flujo. Aquí pueden tener sistemas Kanban, los camiones, eh, el montacargas para el manejo de inventario. O sea, digamos que es una buena herramienta que les va a ayudar a ustedes mucho a caracterizar y a trabajar procesos. ¿Listo? Entonces, digamos que ya con eso terminamos un poco lo que serían algunas herramientas para caracterizar procesos. Ya después trabajaremos más herramientas, trabajaremos optimizadores, trabajaremos mapeos, mapas, todo eso. Pero ahora lo que vamos a hacer es trabajar en un taller, vamos a hacer un taller en grupos y me voy a volver un poquito a la presentación que hicimos la semana pasada. Entonces ya la compartimos. Entonces, recordemos un poco lo que hicimos o las temáticas que vimos la clase pasada. Básicamente el transporte y la distribución corresponde al proceso mediante el cual yo recibo una mercancía, lo ubico en un medio de transporte y la entrego a su cliente o al destino final. Ese proceso de recibo de mercancía, transporte y entrega o despacho, de entrega de la mercancía, va a permitir manejar niveles de servicio tanto a la hora de recibir como niveles de servicio a la hora de entregar. ¿En qué consiste el proceso? En que yo siempre voy a generar un valor agregado. Ejemplo, lo que hablábamos ahorita del control de calidad. Entonces, cómo a través de un sistema de inventarios podría controlar el manejo del inventario de mi producto a lo largo del transporte. O a través de un sistema de computadores o de sensores, puedo hacer un rastreo de la temperatura de mi producto a lo largo de la cadena. O puedo rastrear, digamos, alguna propiedad físico-química de un producto como una fruta o algo así. ¿Qué es lo importante? Ese valor agregado que yo genero va a dar como resultado final lo que se conoce como valor de reconocimiento o valor agregado del proceso. O sea, yo hago un transporte, pero tengo que generar algo más. No solo es entregar y recibir, sino que yo tengo que tener trazabilidad, rastreo, calidad, tiempos, entrega, cumplimiento, bueno, cada uno de los elementos asociados a la calidad del servicio. Entonces, ¿en qué consiste el taller que vamos a hacer? Nos vamos a dividir en grupos. eh, no sé, usualmente en cuántos grupos se dividen en estos cursos o cuántas personas. Y en general dos, tres. Ahora creo que da para que hagamos tres grupos. Listo, perfecto. Entonces hacemos 3 grupos. En el aula virtual yo les compartí una plantilla de Excel para el taller de hoy, eh, que les va a permitir, digamos que, pues poder eh, trabajar el taller. Sin embargo, lo voy a convertir. Sí, no, aquí no me deja. Igual ya está en la plantilla, está en el aula, de pronto la compartimos ahorita en el grupo, ¿listo? Esa plantilla básicamente lo que muestra, ya la compartimos, ta. No sé si la están viendo. Sí, sí, se está viendo. Listo. Entonces, esa plantilla lo que muestra es un servicio de transporte.
Entonces, ustedes en su libertad, obviamente, van a definir qué quieren transportar. Pueden transportar mercancía, pueden transportar personas, por ejemplo, una línea de metro, una línea de tren, una línea de buses, trolebús, eh, lo que sea. O pueden transportar mercancía, materia prima, producto terminado. Eh, Ustedes en el grupo deciden qué producto desean transportar. ¿Qué es lo importante? Que a partir del material que estuvimos viendo, logren identificar cuáles serían esos niveles de servicio, tanto a la entrada como a la salida, que usualmente son los mismos, pero tiene que existir un valor agregado. Y describir de una manera muy sencilla cómo se recibe la mercancía, cómo se transporta y cómo la entrego. Entonces, es hacer como una pequeña caracterización del proceso de transporte de lo que ustedes quieran. Son totalmente libres. Sin embargo, lo más importante es que en la parte verde logren describir o definir realmente cuál es ese valor agregado o de reconocimiento al transporte. ¿Listo? Entonces, la idea es que hagamos ahorita los grupos y comencemos a trabajar el ejercicio. La idea es después socializarlo con el fin de que pues compartamos un poco las actividades que trabajamos en cada equipo de trabajo. ¿Listo? En cada equipo. Entonces, no sé cómo organizamos los grupos. Si me Ahora colaboran. yo los organizo. Dale. Voy asignando gente. A ver, un segundo. La idea es que trabajemos digamos, de una manera variada, diferentes grupos, diferentes países, cosa que podamos también compartir y conocernos, ¿no? Bien. Yo los voy asignando. Después ustedes. Voy a ver si queda muy desparejo, pero yo voy asignando por orden Bien. alfabético. ¿Sí? Dale. ¿Ay, alguien tiene la mano levantada o no? Sí, hola Pedro, ¿cómo estás? Hola. Una pregunta, Sí. el nivel de servicio de entrega, ¿a qué se refiere? Si me nos puedes Bueno, repetir, por entonces favor. me devuelvo un poquito a la presentación de la clase pasada. Vamos. Ya me vuelvo. Entonces, los niveles de servicio, como los entendemos en algunos casos, corresponden a esa combinatoria o esa mezcla ideal de lo que se conoce como el fill rate, que es unas condiciones ideales que yo espero en una buena entrega de producto, unas condiciones de tiempo ideales, unas condiciones de recibo, unas condiciones de costos o una infraestructura. Entonces, aquellos que les gusta el modelo SCORE, se conoce como el fill rate o la entrega perfecta. Si ustedes ven los libros de logística viejitos, hablan que la logística es el proceso mediante el cual el producto se entrega en el sitio adecuado, en el momento adecuado, el producto Sí. adecuado, la calidad adecuada, todo Ujú. adecuado. Pero Y, cuando uno se mete en este mundo, resulta que el nivel de servicio corresponde a una mezcla óptima de diferentes tipos de variables. Entonces, ujú, variables como el producto, calidad, presentación, características, tiempos, todo eso. ujú. Ya, claro, porque por ejemplo en el score creo que está en términos de porcentajes de order Sí, fulfillment. claro. Entonces, por eso quería un Ah, no, poco. por ahora es cualitativo. No nos vamos a meter todavía en Ya, indicadores. No se perfecto. afanen, ya vamos a llegar allá. Gracias, Pedro. Vale, Silvia. Bien. Mando entonces. Mando a las salas. Pedro, vos podés entrar y salir de cualquiera, no hay problema. Pedro, ¿me escuchás? Ah, perdón, te escucho, sí. Ah, bien. Vos podés entrar y salir de cualquiera. Sí, Listo, ahí los perfecto. hice tres grupos, dos de seis, uno de cinco. Podés entrar y salir del que vos quieras. Yo Listo, genial. siempre voy a tener la pantalla esta de la sala principal abierta, así que vos Listo. tranquilo. Dale, gracias. Grupo uno, grupo 2 y después grupo 3. Si quieren, eh, un representante de cada grupo pues haría la socialización y la idea es que los demás chicos hagamos o hagan algunas preguntas o inquietudes y las vamos aclarando entre todos.
Entonces, del Hola grupo Pedro, uno buenas no sé quién. tardes. Hola, Quique, ¿cómo andas? Bien, mira, cuando dispongas de un momento, al Sí, finalizar el trabajo, esto cuando quiera, necesito pasar un aviso parroquial. dale, Quique, tranquilo. ¿Me avisas, ah? Listo, sí, Avísame para abrir el micrófono. Sigan tranquilos. dale, Quique. Entonces, no sé quién de grupo uno. Grupo uno era Cárnicos. ¿Quién está por aquí de Cárnicos? Del asadito. Creo que no han regresado todos. Carne, consulta, no me queda claro cuáles son los grupos todavía. No El sé si primer grupo era el de carnes, el segundo grupo era el de farmacéuticos y el tercer grupo era el de el servidor, el de rack. Ah, bueno, ahí comparto pantalla de carnes, éramos nosotros. ¿Listo? Vale, Iván, de una. Si nos quedó el cuadro, la intención era transportar carne de media res entre provincias en Argentina. El nivel de servicio era las condiciones de inicio del servicio de transporte y fuimos enumerando documentación de la unidad de transporte, cosas necesarias para brindar el servicio, que la unidad de transporte sea adecuada, chofer capacitado. Proponíamos un seguimiento satelital del vehículo, control de temperatura de las unidades, un seguro para la carga y que el vehículo debe estar aprobado por salubridad. Después, en la parte de recibir mercancía, habría que controlar la mercancía, en este caso las medias reses, tengan una temperatura entre -1 grado y 4 grados. También habría que controlar el estado de la mercancía, o sea, el tiempo que estuvo almacenado en el frigorífico. Esto tiene que ver también con otro punto que sigue después, que las características organolépticas del producto se tiene que garantizar que sean aptas para el consumo humano. Pues también habría que, a la hora de recibir la mercancía, controlar la cantidad y el peso. En la columna de transportes, en lo que es rutas, proponemos el origen Santa Fe y destino NOA. En lo que es riesgos, este, también eh, se pone un conductor auxiliar por si el conductor principal tiene algún percance. También proponemos una cámara en la bodega para control de la unidad y también de las temperaturas, tener un registro de las temperaturas que tiene la cámara de la unidad de transporte. Bueno, después la entrega de la mercancía es básicamente lo mismo que tienen que estar las mismas condiciones que se recibió las mercancías. Hay que garantizar que las características organolépticas del producto sean aptas para el consumo humano, o sea, no se puede parar el vehículo, tiene que estar siempre frío. Y bueno, este nivel de servicio de salida es lo mismo que el de entrada, pero le agregamos una fila que es el cumplimiento del plazo de entrega, que bueno, es parte del valor agregado que proponemos, que es garantizar que el producto sea apto para consumo humano y que la entrega sea en tiempo y en el lugar indicado. Eso sería todo. Silvia. Hola Iván, muchas gracias. Yo solo me quedo con una inquietud respecto de recibir la carga en cuanto a las operaciones de carga. ¿Cuáles? Porque la verdad es que a mí siempre me llamó la atención el transporte este, de res fresca cuando estábamos en Argentina, así que quisiera tal vez si nos puedes comentar un poquito respecto de eso, qué condiciones se deberían cumplir para las operaciones propiamente de carga, es decir, de llevarla del frigorífico sobre el medio de transporte, en este caso el camión. eh, en este caso somos el servicio de transporte, no lo pensamos a este punto, Pero, la pero, carga.
Claro, por ejemplo, ¿se manipula manualmente? ¿Se la carga manualmente? ¿O hay algún equipamiento necesario o que se puede utilizar, tal vez? Según mi experiencia, sí es manual, tal vez entre dos personas. Tienen un gancho, las medias reses tienen un gancho y se las cuelga de una barra que está en el techo de los vehículos. Eso es lo que yo pude ver, no sé si alguien más vio otra cosa. O sea, van paraditas las medias reses colgadas de ganchos en el techo de la cámara. Listo, de pronto aquí los apoyo un poquito. Entonces, ¿a qué se refiere Silvia de pronto de este tipo de procesos? Cuando ustedes vieron en las diapositivas las operaciones de recibo o de descarga o entrega, existe algo llamado interacción con el almacén o interacción con el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que llega a Ujú. suceder? Usualmente aquí en Colombia llamamos canales, en Argentina es media reses, que es digamos media vaquita o media ternera, medio novillo. Entonces, yo puedo tener una operación de cadena de frío en la cual el camión literalmente esté conectada con los cuartos fríos, o sea, no existan sitios donde se pierda la temperatura, y lo que puede existir son dos opciones, o un proceso manual en el cual el operario literalmente carga, no sé, 300, ¿qué? Unos 110 kilos, 90 kilos de la media res o la canal al hombro, literalmente la carga manualmente. O existen alternativas en las cuales los camiones se adaptan con una especie de riel o de banda transportadora en la cual las reses van colgadas y se transportan directamente al camión. ¿Cuál es o qué es lo importante? Es que yo tenga conectado el sistema de transporte con los rieles. Y eso agiliza o automatiza mucho el proceso, sobre todo desde el punto de vista de automatización. Eh, digamos que cierto grado de manejo de las condiciones de ergonomía de las personas, porque pues obviamente cargar 100, 200 veces medias canales para llenar una tractomula o llenar un camión, pues te genera un poco de riesgo. Claro, Entonces pero es importante esa interconexión. y también mi inquietud era sobre todo para evitar o más bien dicho, garantizar la inocuidad en la manipulación del producto. Ah, sí, claro. Si hay algún equipamiento o alguna consideración respecto de quienes estén cargando el transporte, si es que lo hace a veces el mismo almacén o si hay un receptor de parte del transportista que va acomodando en el medio de transporte. Entonces, esta también era un poco mi inquietud. Muchas gracias, Pedro, igual. Vale, sí, lo importante es mantener la cadena de frío. Lo importante es garantizar de que el producto no pierda esa temperatura a lo largo de la cadena. Pero algo que no podemos negar es que unas son las condiciones que yo pueda tener en planta de producción o en la planta, aquí lo llamamos beneficencia, o la planta de corte, de sacrificio, el almacén, el transporte de cadena de frío, pero el problema solamente sucede al final de la cadena de transporte, cuando tú llegas a un local en la calle en la cual no hay condiciones, eh, digamos que en algún momento se llega a perder la cadena de frío y existe algún riesgo. Sin embargo, las entidades sanitarias generalmente tienen unos procedimientos de control, que es por ejemplo lo que lo colocaron los chicos aquí a la hora de recibir, temperatura, tiempo de almacenamiento, cantidades y la más importante, cantidades organolépticas, que lo colocaron, bueno, aquí en Colombia es propiedades organolépticas de producto, que lo colocaron en la recepción, en la salida y al final, si te das cuenta en el valor agregado, ellos garantizan, o el valor agregado entre comillas de ese transporte es garantizar las características organolépticas para consumo humano. Entonces, digamos que si se dan cuenta, existe como una coherencia desde el origen, la necesidad del, digamos, el nivel de servicio de salida, hasta el destino y obviamente el valor agregado que generan. Dale, Iván, muy bien. No Este, sé si de tienen alguna este, pregunta de a los mí, demás chicos. a mí esta tabla me quedó la duda de la columna de transporte. Se hacía mención a riesgos. No sé qué se podría Ah, plantear bueno, en... entonces, más adelante vamos a ver el tema de riesgos en transporte, vamos a aprender a hacer mapas, eh, pero lo importante es identificar qué riesgos pueden ocurrir a lo largo del transporte. Les voy a dar un ejemplo. El tema de pérdida de la temperatura, un fallo en la unidad de refrigeración, en la cadena de frío se puede romper en algún momento,
Puede existir manipulación inadecuada por parte del conductor, ese puede ser un riesgo. Puede haber un riesgo de accidente, también no es indudable, o riesgo de mala manipulación, ese tipo de riesgos que yo puedo tener. Después los vamos a ver con detalle, la clasificación, la medición, pero sí es importante identificar en transporte pues, los riesgos que se generarían. Bueno, Listo, entonces ya salimos del grupo uno que era el que manejó el tema de cárnicos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, inquietud. Entonces vamos ahora con el grupo número 2, los chicos de farmacéuticos. Aquí estoy. Dale, John, dale. Ya. Yo comparto la pantalla, ya comparto. Espérame. Uno, oye, chao. ¿Sí se ve mi pantalla, tal vez? Sí, 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 se ve. Ya. Ya, entonces nosotros estábamos haciendo el transporte de medicamento naturista que hacemos en la fábrica donde yo trabajo. Entonces, en nivel de servicio de entrada, tenemos que nos llegan de la parte de empaque a bodega, llegan paquetes o sea, llegan paquetes de 80 cajas, cada una tiene un blister con 4 unidades. La disponibilidad del mínimo son 2 años de caducidad. Si es que sobrepasa esto, ya no se envían. En recibir mercadería pusimos que se separan las cajas dependiendo del pedido. Preparamos guías de remisión y de funcionamiento y permisos de funcionamiento. Transportar, se transporta en una camioneta con aislamiento térmico, se controla todo el viaje, los niveles de temperatura y humedad que deben estar en rangos predeterminados. El origen es el centro de distribución, el destino son cada una de las farmacias a los que se distribuye. Tenemos que tener un chofer con licencia tipo C, que es la que piden aquí en Ecuador, y con un ayudante para descargar la mercadería. En la entrega de mercadería se entrega la mercadería con guía de remisión, una copia para el cliente, una copia para el camión o el chofer y otra copia se la devuelve a la empresa. Servicios de nivel de servicio de salida, el embalaje se ve que el embalaje está en buen estado, que no se interrumpieron los niveles de humedad y temperatura durante el viaje y que lleguen los ítems correspondientes al pedido. Y que la disponibilidad sea de mínimo 2 años para su caducidad. El valor agregado, pusimos que puede fraccionar la carga. Quiere decir que, o sea, no es necesario enviar los mismos paquetes de 80 cajas a la farmacia, porque muchas veces no lo piden eso. Entonces, en la parte de bodega, ellos seleccionan solo el paquete que requieren. Si requieren 8 cajas, 10 cajas, las vuelven a empacar, las vuelven a embalar y se las envían. El tiempo de entrega, se garantiza un tiempo de entrega pautado con el cliente, la disponibilidad de combinar varios productos en un solo envío, o sea, no solo son cajas de este producto que pusimos como ejemplo, sino que se pueden enviar jarabes y otros medicamentos en el mismo pedido. Tener los niveles de inventario eficientes y garantizar el stock para poder concretar cualquier venta. Eso, gracias. Listo, perfecto. Muy puntual. No sé si alguien tenga una pregunta, inquietud. Igual. Uy, ese eco. Silvia, Yo dinos. quisiera hacer una pregunta general. Betina, dale. Sí, el nivel de detalle con el que hay que completar, por ejemplo, acá en el producto farmacéutico que decía condiciones controladas de temperatura y humedad, ¿es preciso poner qué temperatura y qué humedad? Hay Yo que es poner... que... Mm, Sí, sigue. no, si había que llevarlo hasta el detalle. Listo, entonces. El ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio más, digamos, didáctico. Obviamente lo estamos haciendo casi en media hora, pero en la vida real hay que generar toda la documentación y trazabilidad completa del proceso. Entonces, en Argentina, no sé si hayan visto los medicamentos, generalmente vienen con una guía, con un documento pequeñito anexo a las cajas.
Entonces, ese documento dentro de las propiedades viene, por ejemplo, características y propiedades de transporte en algunos casos. Entonces, cuando yo caracterizo este tipo de procesos, yo tengo que hacer un ejercicio súper detallado, por ejemplo, de niveles de temperatura, grados de temperatura, condiciones, almacenamiento, humedad, revisar la humedad relativa de los espacios donde se almacena, se transporta y finalmente se entrega. Hay que hablar también de las condiciones en las cuales se empaca. Hay que hablar también de condiciones, por ejemplo, el código de barras. Por lo menos en Colombia hay unos códigos de barra específicos para medicamentos. ¿Por qué razón? Los medicamentos generalmente tienen cajas muy pequeñas. Entonces el sistema de código SEAN 13, que es el más común, no aplica tanto, sino que se generan los códigos como en 3D, que son específicos para ciertos medicamentos. Entonces, ese nivel de control a la hora de caracterizar estos procesos tiene que ser súper detallado, en especial para el caso anterior, como decía Betina, tanto para el anterior como para este. ¿Por qué razón? Porque son productos de consumo humano. Entonces, todo el tema de consumo humano o consumo animal siempre requiere unos niveles de detalle a la hora de gestionar toda la caracterización de procesos. Entonces, sí es súper importante comenzar a detallar. Por eso les decía en el grupo, entonces, producto, paquetes de 80 cajas con un blister de 4 unidades. Entonces, ¿cómo vienen los paquetes de 80 cajas? Vienen en una caja más grande, esas cajas grandes, cómo se embalan, etcétera. Entonces, sí es súper importante comenzar a pensar cómo llegar a detallar todas las características, propiedades de almacenamiento. Como un dato adicional, busquen en internet algo llamado libro naranja de logística. No recuerdo bien el nombre, se los busco para la próxima clase, pero existe un libro que da como la guía de almacenamiento y transporte de compuestos químicos, por ejemplo, y eso les permite generar un valor agregado desde el punto de vista de la identificación de las variables de proceso, las condiciones de entrada, de transporte y obviamente de recepción de la mercancía. No sé, Betina, si tengas o alguien Sí, más tiene alguna perfecto. pregunta. Muchas gracias. Y una Vale. preguntita más, porque esto me hizo acordar como cuando uno hace una ficha CIPOC, una ficha de proceso con Sí, entrada, salida. Entonces, esta ficha que sería algo similar es como de uso interno de una organización. exacto. Perfecto. Muchas Te gracias. adelantaste un poquito, porque el próximo taller es un CIPOC. Bueno, bueno. Gracias. Vale. Listo, yo creo que ya terminamos. Gracias, John, por la sustentación, por la presentación. Entonces seguimos con el grupo final, con el servidor, el data server. Silvia, ¿te parece si nos ayudas tú y yo lo presento? No lo tengo a la mano. Por eso digo, yo lo proyecto y tú nos ayudas con la descripción porque tú le tenías más en mente. Con ¿Sí, mucho gusto. Ay, sí. sí se está Gracias. viendo? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, nosotros proponemos el transporte de servidores informáticos para el Banco Pichincha aquí en Quito, en la matriz. Están ahí las características del producto. Es un rack con sus unidades de almacenamiento. Están el peso, la altura, la profundidad y las dimensiones y también el peso aproximado para poder así estimar las dimensiones necesarias tanto para el transporte, que en este caso va a ser aéreo, como también para el transporte local. Luego, en la misma línea tenemos los tiempos de recepción, es decir, en que el tiempo en el que nosotros notificamos al transportista para que pueda retirar la carga sería aproximadamente de 2 días. Eso solamente es para el tiempo de recepción. Aquí nosotros tendríamos más o menos una semana en la operación completa, entre que nosotros ya entregamos al transportista hasta que llegue al destino final en el Banco Pichincha. El costo que el costo de transporte debe incluir en este caso la operación tanto internacional aérea como también el servicio de transporte local y
los costos hemos contemplado que serían un DDP en el que también se incluiría un seguro de carga contra todo riesgo para lo que sería el transporte. DDP significa que la entrega es prácticamente de puerta a puerta, ¿no? Con todos los costos cubiertos de parte del, en este caso nosotros como servicio lo daríamos en un DDP, ¿no? Hasta la puerta del cliente. Así que necesitamos que nuestro socio transportista nos acompañe también en este servicio que vamos a darle al cliente final. Los documentos que acompañarían, en términos así muy básicos, son la factura comercial, la guía de remisión, el packing list, los certificados de calidad, y la guía de exportación, que no está aquí, porque obviamente de Miami tiene que haber un proceso de aduanas de exportación. Debe especificarse de acuerdo a debe embalarse de acuerdo a las especificaciones nuestras, que debe ser en una caja de cartón reforzada. Bueno, ya están todas las especificaciones, ¿no? Tanto lo que decías tú la clase pasada, de las 4 Es, a nivel de envase, empaque primario, empaque secundario, terciario, y también los elementos de retención dentro de las cajas. Los elementos de manipulación, necesitaríamos una gata hidráulica o un montacargas y también una paletizadora para poder embalar correctamente los servidores. De ahí, en el transporte, la ruta internacional sería de Miami a Quito hasta el aeropuerto, considerando que puede haber, y hemos considerado esta ruta porque también podía salir desde Brasil y el otro origen, no recuerdo ahí si me ayuda algún compañero, pero la ventaja de tomarlo México. desde Miami, ¿perdón? ¿Desde dónde era? Me parece que era México también. Ah, México. Es que hay rutas directas aéreas Miami-Quito, lo que nos evitaría hacer tránsitos y eso reduce los riesgos en la manipulación y el transporte. ¿A qué riesgos? Bueno, y el transporte local sería desde Tababela hasta la matriz en la Amazonas, en Quito. Los riesgos, operaciones, sí, nosotros, la pregunta ahí surgió, ¿por qué no marítimo? Porque hay muchos riesgos en manipular este tipo de equipos que tienen que tener, que están sujetos, por ejemplo, a también, como es, golpes o daños cuando están en alta mar, sobre todo considerando que van a estar expuestos la intemperie muchas veces porque nosotros no controlamos en qué posición dentro del buque va el contenedor y hay manipulaciones tanto sobre buque como en puertos, entonces eso es un alto riesgo, susceptible de robos. Y otro riesgo son los trámites de importación que pueden significar demoras y por eso también hemos decidido hacerlo aéreo, dada la importancia de nuestro cliente. Puede haber rupturas de embalaje también, aunque sea aéreo, pero siempre es más controlable el aéreo porque el tiempo de tránsito es mucho menor que un marítimo. En marítimo estaríamos hablando de mínimo 2 semanas, que estaría en tránsito, mientras que aéreo máximo el tránsito serán de 4 días. Total, considerando los tiempos de desaduanización, tanto de exportación como de importación. Y las contingencias que nosotros hemos considerado son el transporte ¿cómo es? Tendrán un transporte de reserva. En este caso, para el transporte local hemos considerado un furgón cerrado. También la contingencia es que sea aéreo. Si es que hay alguna demora, es más fácil manejarla que si es que es marítima la demora, por los tiempos mismos. Y tener un acompañante de seguridad para el transportista, dadas las condiciones que estamos pasando en nuestro país. Tener un seguro de carga local también para el tramo Quito, perdón, Tababela, el banco. Y eso, ya habíamos dicho del seguro de carga internacional. Luego, los documentos que le entregarían al cliente en el banco serían la factura comercial, la guía de remisión, el packing list, la liquidación de aduanas, la prueba de entrega conforme, que tiene que recibir, o sea, que se está entregando lo que dicen las facturas y lo que dice el packing list,
la orden conforme a la orden de compra y los certificados de calidad. Y lo que nosotros entregamos sería el mismo producto que es el que se está manejando, que se está entregando en las mismas condiciones de embalaje. Eso no sé si es que hay algo más por ahí abajo. Igual en los costos, pagos de fletes, pagos de aranceles y tasas de importación, etcétera. Y creo que lo que buscábamos como servicio agregado era un transporte integral desde el centro de distribución en Miami hasta nuestro cliente en Quito y que se garantice la integridad y correcta manipulación de la carga. Eso, de nuestra parte. Listo, dale, muchas gracias, Silvia. Con gusto, Pedro. No sé si alguno tenga alguna pregunta, inquietud. Listo, si se dan cuenta aquí ya pasamos de un lado que era consumo humano a un tema, digamos, de tecnología. Y algo interesante de ver es aquí la toma de decisiones desde el punto de vista o me voy marítimo, teniendo en cuenta un alto riesgo por el producto, por el tema de salinidad, etcétera, los costos, demoras en el proceso versus el tema de transporte aéreo. Entonces sí es súper importante comenzar a pensar cuál es o cómo se maneja el tema de toma de decisiones desde el punto de vista de la gestión o selección de un modo de transporte. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, a ver, ¿cómo terminamos? Listo. En el aula virtual, en el Classroom, yo les dejé el link a un video. Ese video, que podemos compartirlo una vez acá. Ya les digo cuál es. Esperen un segundito. Eh, Esperen, ya compartimos. Listo. Entonces, en el aula virtual, les compartí un video que se llama, y aquí lo van a ver, material video de transporte, video explicativo de proceso de transporte de carga aérea. Entonces, es un documental que habla de las propiedades y características del transporte aéreo. Entonces, la próxima clase lo que vamos a desarrollar, y como creo que lo dijo Betina, vamos a adelantarnos y vamos a hacer un taller de CIPOC. ¿Qué es CIPOC? Es una herramienta de Lean Manufacturing que nos va a permitir a nosotros identificar recursos empresariales desde el punto de vista de proveedores, entradas, salidas, etc. Entonces, la idea es que a la próxima clase, al mismo tiempo que veamos el video, vamos construyendo entre todos, digamos, esta tabla de recursos. Entonces, creo que vamos a trabajar con Miro, que es una aplicación de estas aplicaciones de diagramación colaborativa. Y la idea es que veamos el video de cómo se transportan 3 productos. Unos elefantitos, flores de Colombia y un motor. Entonces, esa sería la actividad con la cual iniciaríamos la próxima semana. Y a partir de eso trabajaríamos también alguna herramienta de software. Creo que vamos a trabajar el tema de optimización de carga, que es lo que tenemos en la fila. Entonces, nada, muchas gracias por la clase del día de hoy. Trabajamos en equipo, la idea es desarrollar ese tipo de habilidades. Y no sé, Quique, si ya pasamos a avisos parroquiales. Si está Quique, ¿dónde escribe? Pedro, Sí, Quique. ¿puedo introducir ahora? Sí, ya finalizamos la actividad por el día de hoy. Ya hicimos la Vale, bien. socialización. Muy interesante y muy participativa. Está buena la modalidad, la metodología que vas empleando. Bueno, a ver.
quería compartirle, voy a estar de viaje estos días, entonces antes de irme quería compartirles el anuncio de la próxima actividad que vamos a hacer, ¿vale? El próximo curso, en el marco del doctorado en Ingeniería Industrial, se titula Ingeniería de Requerimientos en la transformación digital para la industria 4.0. ¿Vale? Ya ahí luego le voy a pedir a Iris que comparta el resumen. Hace tiempo que venimos conformando el cuerpo de profesores. Esto lo vamos a hacer con los colegas de la Universidad Nacional de La Plata, junto con colegas de la PUCI de Río de Janeiro, y tiene una particularidad que no se superpone con las actividades de este curso. O sea, no es necesario que terminen este curso y comiencen con el otro, porque el curso que estamos proponiendo se va a desarrollar los lunes desde las 15:30 horas de Argentina, o sea, las 13:30 en Ecuador, Colombia, eso, hasta las 18 horas. Son sesiones cortas, pero intensivas. Y solamente una vez por semana. Total que vamos a comenzar el 23 de septiembre, de acá a un par de semanas, un lunes, y vamos a terminar con la evaluación del curso, está incluida, el 16 de diciembre. Entonces prácticamente octubre, noviembre y mediados de diciembre vamos a estar con esta actividad. Eso es lo que les quería comentar. Es compatible totalmente con las cosas que estamos viendo con Pedro, es compatible con todo lo que venimos viendo, y hay muchos tesistas que tienen en su tema de tesis el tema de la industria 4.0. Así que creo que va a venir muy bien para todos, incluso para los alumnos nuevos y postulantes. Bien, eso es lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna consulta. No. No sé Yo si tengo una quedó duda. claro. Sí, dime. Ahora, perdón, ¿la hora era Argentina? ¿Las 3:30? Sí, 15:30 de Argentina, que vendría a ser las 13:30 en Ecuador. Ok. Bien. Intentamos desarrollarlo en ese horario que, bueno, como siempre, las clases quedan grabadas y todo esto, y lo podemos compartir, ¿no es cierto? Pero como son muchos profesores, prácticamente van a ser cada 2 clases es un profesor, entonces vamos a tener mucha interacción con colegas muy experimentados en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, el temario es muy importante, relevante, y realmente tenemos muchas expectativas en el éxito del curso. Como el curso, además, tiene también validez para temas de informática, con todo lo que tiene que ver con las tecnologías, van a participar también otros grupos de alumnos que vienen de un doctorado en informática. Así que va a ser muy buena la interrelación.
Bien, y ya que estamos, también en nuestra cartera de cursos, por allá por mediados de noviembre probablemente, comencemos otro que tiene que ver con aspectos de la transformación digital. Está orientado a la IA generativa, orientado a temas de inteligencia artificial y sobre todo a los aspectos de la IA generativa, que también es de mucho interés y tenemos mucha demanda de esta actividad. Bien, eso era lo que les quería comentar y me parece que vamos súper bien con el curso de Pedro, que por cierto, Pedro, lo felicito, ganó Colombia. Ah, No, sí, la sí, verdad no vi claro, tú has partido. estado entretenido con el curso. Yo sé que no eres muy futbolero, no sé, no te conozco bien en ese aspecto, pero bueno, nada, eso. Felicitaciones, Pedro, por el Dale, que éxito. igual tú sabes que soy del Godoy Cruz, así que Bueno, muy bien, a disfrutar. Es lo que hay. Bueno, entonces, nada, yo voy a tratar de acompañarlos en la medida que pueda, más que nada por la diferencia horaria, qué sé yo, no me viene muy bien, pero bueno, voy a tratar de estar presente y en lo que haga falta los voy a acompañar. Entonces ahora le voy a pedir a Iris luego que comparta en el grupo el resumen del curso y como saben, allí lo consultan con Iris y no se dejen estar los que les interesa porque tiene cupo limitado. Bien, bueno, hemos terminado, ¿no es cierto, Pedro? No tiene más nada ya para sí, compartir. señor, ya por hoy finalizamos. Yo creo que ya es hora de descansar y nos veremos el jueves. Quique, Vale, bueno, sí, dime. Sí, perdón, justamente una de las inquietudes que a nosotros nos surgió, al menos con Cristi y José, y ahora también a mí, porque justamente una de las dificultades que tenemos son con los horarios, porque nosotros ya entramos en clases en 2 semanas. Claro. Entonces, en ese sentido, porque justamente, por ejemplo, para José viene muy bien, es justamente lo que estábamos Totalmente, para viendo de José y para José Cristina le Cristi, viene bien. ajá, vienen súper bien. Así que no sé, en ese sentido, cómo, si hubiera, qué se podría hacer o si es que tal vez para futuras ocasiones se podrían optar por fines de semana, tal vez porque Me ha o es sido muy difícil súper complicado coordinar coordinar. las actividades con los profesores. Le hemos dado vueltas y esto, y bueno, ha quedado así porque tampoco podía interferir con los cursos que estamos haciendo. De Claro. todas maneras, Ajá. probablemente, como todo, allí hablando en la primer clase, tratando de coordinar, siempre a veces hemos logrado algún buen resultado, ¿no? Sí, o sea, en el último, bueno, la verdad es que a José todavía no le he preguntado cómo le fue con el curso de Lorena, sé que a Cristina le fue muy bien. Claro, Eh, claro, eh, con Lorena también intentamos sí, compatibilizar incluso, pero bueno, todo tiene solución. Yo me acuerdo que con el curso de Lorena se le enfermó la niña cuando claro, comenzaba el sí, curso, tuvimos, sí. pero bueno, hay cosas que a veces no nos superan, ¿no? Pero Así es. lo intentemos y a ver, que de todas maneras es una vez a la semana y es un par de horas, 2 horas y un poco más. ¿De qué hora Tampoco es? es Déjame ver, ¿qué hora era? De 3. de 13:30 vendría a ser para ustedes a La 16. 1:30 a las 16. De 16. Se ha puesto en ese horario porque por lo general es horario Fiesta. donde no hay clase, porque hay comida y qué sé yo, a veces las clases. Pero bueno,
ahí veremos. Ya, listo, Quique, listo. Yo igual ya Bueno, les acabo de comentar a ellos y mañana coméntalo, confieso. coméntalo, Ya, por favor. ya, Vale. perfecto, perfecto. Gracias, Bueno, Quique. Un abrazo, que tengas eso, un no, excelente te viaje. agradezco, Silvi. Que vaya todo bien y nos lo seguimos el jueves, Pedro. No, Sí, Quique, se fue. perfecto. Vamos el Ah, jueves vale. y Bueno, bien. después Bueno, hacemos muy plan. bien. Muchas gracias entonces. Que tengan buenas noches. Igualmente, Buenas noches muchas para gracias todos. a Alejandro, a Andrés y a Iris, por cierto, por colaborar con todo esto. Gracias a Y, ustedes. y vamos para adelante, ¿eh? Hasta Adiós, luego. hasta el jueves. Gracias, buenas noches con todos. Gracias. Chao, chao.